Así fue el momento en vivo. A mí me interesaría explicar o tratar de explicar la llegada de Javier Sí. por este libro. El orden del discurso. Para mí, este librito que tiene no sé cuántas páginas, tiene 70 páginas, que no es ensayo, no es libro, es un discurso, en realidad es el discurso de apertura del Collège de France, cuando Michel Foucault se va de Lovaina y va a impartir clases a... En este libro está todo para mí. 1970. Este libro explica a Milei. Ahora sí, cuando Agus termine, vamos a debatirlo un poquito. Este libro explica a Milei. Este libro explica a Milei. Seguí, Agus, porque No, sos vos el hombre. entonces, Dale. digamos, como para darle un cierre a ese punto, que me parece que la gente está bueno que entienda que atrás de lo que piensa el 99% de la gente hay élites intelectuales. Esto para mí es fundamental. Atrás de lo que piensa el 99% de la gente hay élites intelectuales. ¿Vos? ¿Todavía es así? Sí. Para mí está roto Sí. eso, che. Para mí, te lo dibujo, mirá, te lo discuto. Por ejemplo, hoy la gente entiende cada vez más que el Estado es una máquina de agresión sistemática, es una máquina que se define por el uso de la coerción. Bien. Atrás de eso, ¿quién está? Bueno, tenés desde Weber hasta Rothbard. ¿Y quién te lo populariza? Un Milei. Recién hablábamos de Marx y decíamos, es atrapante. Claro que es atrapante porque era un gran escritor y era un tipo que estaba capacitado para escribir El Capital, un libro muy difícil, y estaba capacitado para escribir el Manifiesto Comunista, que estaba pensado para repartir en las fábricas. Claro, yo no te entendía. Cuando vos me decís que detrás de este tipo de nuevos pensamientos hay una élite intelectual, es quien lo piensa, pero el tema es quién lo poliniza. Exacto, Claro, exacto. para mí lo poliniza el celular. Esto. Sí. Se polinizó por esto. El pensamiento se polinizó con esto. Dale, seguí. El después te celular, quedo mi pero teoría, ojo sí. también, las universidades, los colegios. No, pero mira, ahí hay un tema, plantémoslo. Que estemos vos y yo charlando en streaming de esto es porque el discurso libertario entró y pregnó y se hizo Sí. un lugar para ingresar a la discusión. Vos no hubieses tenido lugar en un medio de comunicación. No, totalmente, nunca lo tuve. No. Y si no hubiese nacido esto que es streaming, vos no, No. y con Javier llegando, no, estarías dando clases, como das clases en España, como das clases en otros lugares. No tenés lugar, tu discurso no hubiese tenido lugar. Quiero llegar ahí. Si querés, dame el cierre No, de esto y lo charlamos. el cierre sí. es muy simple. Hubo toda una generación de intelectuales muy vinculados al Estado, o sea, impulsados por el aparato estatal. Esa es una gran diferencia con los intelectuales libertarios que no estamos impulsados por el aparato estatal. Sin ir más lejos, el otro día hicimos el Derecha Fest en Córdoba y la entrada costaba 35.000 pesos porque había que bancar el auditorio, había que bancar el sonido, las sillas y Vos demás. decís que el kirchnerismo tenía Claro. un aparato intelectual bancado. Bancado, recontra bancado, usaban los recursos de la gente para Ahí eso. no, yo te voy a decir una cosa con Sí. cariño, con afecto. Sí, Agus. sí. No nos metamos ahí porque yo estoy en contra, por ejemplo, que Paca Paca tenga personajes que expliquen otras teorías. Yo soy Eliminémoslo. Sí. Me matás con esto. Eliminémoslo. Ya está. Yo estoy en contra que la gente tenga que financiar cosas que no necesariamente cree. Mírame. Yo estoy de acuerdo con vos. No tiene que salir eso. Eliminémoslo. Agus, porque si no estamos diciendo una cosa, vos y yo, que va en contra. Ves que sos genial, loco, porque cualquier otro nos podría correr acá por derecha y nosotros los corremos por izquierda. No, eliminémoslo. Exactamente. No puede haber una bajada de línea desde ahí bancada por el Estado. Vos en la Fundación Faro no te banca el Estado. En absoluto. En absoluto. En absoluto. En absoluto, claro. Mira, entonces, ya sí le doy cierre. Acá el asunto fue el kirchnerismo. Empleó lo que ellos mismos llamaron batalla cultural, con lo cual no es que batalla cultural es algo que nosotros inventamos ahora. Nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Che, esta estrategia a estos tipos les dio éxito. ¿Por qué somos tan estúpidos de nosotros siempre hacer las cosas que no dan éxito? Disputemos la cultura, disputemos las narrativas, los enunciados, disputemos el poder en luchas agonales de la palabra. Las batallas culturales son luchas de palabra. Entonces se disputó eso y se empezó a ganar. Javier Milei es el producto de una batalla cultural. Y vos tenés razón. Nada de esto podría estarse diciendo en este momento si no se hubiesen roto barreras de exclusión del discurso. Bueno, ahí nos vamos a meter y vamos a abrir un nuevo lugar. Lo escuché a Agustín y de esto se trata de poder conversarlo con él. Yo trabajaba en Disney.
trabajaba en ESPN, trabajaba en Disney. De pronto llegó un día un PNT que teníamos que contar que Disney había decidido que al menos en todas sus películas hubiese un personaje LGBT+. No, por ahí lo digo mal. No, está bien dicho. Bueno, llegó el PNT, se dio el PNT. Yo llegué a mi casa, yo ya estaba trabajando Foucault, me pongo a investigar. Pasan 6 años de eso y Disney elimina eso. Ahora ya no necesariamente sus películas tienen que tener un personaje LGBT+. Por ejemplo, hasta hace 2 años había una narrativa woke, o woke, no sé cómo llamarlo, que tenía en los 80, época en que estaba Reagan gobernando en Estados Unidos, el increíble Hulk lo hacía Lou Ferrigno, que era un físico-culturista del mismo gimnasio que Schwarzenegger. Se pintaba de verde y hacía el increíble Hulk. Hasta hace 3 años, Disney sacó She-Hulk, la mujer Hulk. Sí. Durante muchos años, Capitán América y todos los personajes de Marvel eran personajes de un estilo, hasta que vino Capitana Marvel. Eso es discurso. Sí. Ese discurso estaba instalado, ese discurso estaba. En Argentina vos decías algo, por ejemplo, le decías el negro Ibarra, relatando a Boca, y tal vez venía Linadi, venía, ¿cómo se llamaba la piba que estaba en el Linadi? No me acuerdo, Donda. Y tenías un problema. Tenías que decir afro. Yo estoy describiendo algo, estoy describiendo lo que yo vi y a lo que yo me dedico a estudiar. Este libro, que se llama El orden del discurso, que es el discurso de apertura de las clases de Michel Foucault en el Collège de France, habla de sujetos que toda época tiene un discurso y que todo discurso es un botín de guerra. El discurso no se deja librado. Cualquier discurso es peligroso. Ahora te voy a contar dónde nace el discurso de Javier, o cómo penetra el discurso de Javier, cómo se le escapó al sistema el discurso de Javier. Un discurso fugaz puede ser peligroso, pero no tanto. Aunque también, porque yo salgo ahora a la calle, me van a asaltar y le contesto mal al que me asalta, me mete un tiro en el pecho y me mata. El tema es cuando penetra un discurso y queda para siempre. Viene Javier Milei, Animales Sueltos. Una noche, faltaba un invitado, cae, y había un invitado también economista, que era Ismael Bermúdez, que estaba en las antípodas de Javier, empiezan a discutir, y ese discurso de un Javier que discursaba, que hablaba, penetra. Y después va a otro programa y midió, yo me acuerdo, esa noche Animales Sueltos hacía 3,5 puntos de rating, y con Javier a los gritos y viste cómo hacía con las manos, con el discurso de antiestado, se fue a 6 puntos. Lo ven los de Intratables, se lo llevan a Intratables, y de 6 puntos casi Intratables se va a 9. Y no se va nunca más el discurso de Javier. Ese discurso no es que entró por Animales Sueltos y por Intratables, pero ya había un enunciado. Vos le llamás batalla cultural, Agus, y debatamos esto, porque a lo que vos le llamás batalla cultural, para mí es nuevos enunciados. Y cierro. ¿Qué es un enunciado para Michel Foucault? Un enunciado para Michel Foucault es algo que no es una narrativa individual, tampoco es una narrativa colectiva, es algo que está, es algo que se produce, es algo que corre, es una idea que una época empieza a tomar y que empieza a ser aceptada. La mano dura, el Estado retirándose. Entonces, por eso dice Michel Foucault en El orden del discurso, y cierro, no todos pueden decir todo, no se puede decir cualquier cosa, y no se puede decir cualquier cosa en todo momento. Me pasó a mí en ESPN. Yo quería hablar de filosofía al lado del adoquín de Mariano Clos o del adoquín del Pollo Viñolo, y el equivocado era yo, no ellos. El discurso era el discurso que pregnaba y que estaba ahí, era el discurso de ellos. O sea, había que hablar de fútbol ahí, pero no valía una categoría psicoanalítica para explicar por qué Boca había jugado mal, porque se te reían. Total. Entonces el equivocado era yo. Entonces había sujetos de enunciación de la verdad. Eran Clos y Viñolo en ese lugar. El errado era yo. En política pasaba lo mismo. Milei no era un sujeto de verdad. Nadie lo podía tener en cuenta, Milei. Por eso me sorprende cómo pregnó el discurso de Javier, cómo rompió el discurso de Javier y cómo se le escapó al poder el discurso de Javier. Se le escapó, Agustín. Se le escapó. Cuando Javier gana
le va en las paso que entra a la final, me llama un domingo a mi casa y me dice, loco, no me dan nota a ningún lado. ¿No me puedes invitar a Neura? Le digo, ¿pero cómo no te dan nota a ningún lado? En ningún lado. Ahí supe que se le había escapado al poder el discurso de Javier y que ese discurso libertario había pregnado. Pero no es que pregnó por Javier, había pregnado abajo ya. Era microscópico, había penetrado de la gente, había un hartazgo en la gente, que estaba ahí, pero nadie lo vio. Entonces, para mí, lo que vos decís, batalla cultural, enriqueceme lo mío, es enunciado. Sí. Vamos a ver. La diferencia entre batalla cultural y el enunciado es que los discursos, como sistemas de significación atravesados por el poder, no necesariamente están sujetos a disputas conscientes. Es decir, el discurso, vos lo hiciste consciente como un sistema de poder cuando te diste cuenta que no todo podía ser dicho y que lo que se decía debía decirse de una cierta forma y no de otra. Repetime eso, es interesantísimo. Es interesantísimo, dale. Vos te hiciste consciente de que atrás del discurso había redes de poder o había mecanismos de poder cuando te hiciste consciente de que no todo podía ser dicho y que lo que debía ser dicho había de ser dicho de una forma en específico. Yo me di cuenta que lo que decía Milei, cuando midió 5 puntos, es una categoría científica, el rating, pero dije, epa, no es que midió 5 puntos porque Javier vino a decir algo que gustaba. Lo que dijo Javier ya estaba sembrado. Javier fue lo que creció y lo que hizo. Ya estaba sembrado ese enunciado, ese discurso. Javier lo hizo visible. Pero ya estaba eso, ya estaba en la sociedad, ya estaban hartos, estaban asqueados de los políticos, estaban asqueados de la clase política, estaban asqueados de nosotros los periodistas. Asqueados. Ahí se abre un problema. A ver, ahí voy al punto. Pasa que lo quiero conectar con esto. Dale. Batalla cultural, ¿cuál sería, digamos, el aporte del concepto batalla cultural? Es interesante, igual está bárbaro. Porque yo también lo titularía batalla cultural. Vos decís enunciado cultural y no te lo compra nadie. No, claro. Pero creo que conceptualmente también apunta a algo ligeramente distinto, que es la idea de organizarse para instalar una narrativa y para desmontar otra. En Foucault, orden del discurso, esos procesos, esos mecanismos, esos dispositivos están funcionando en automático. Dispositivo es un término hegemónico, ¿no? Sí. Dale, seguí. Sí. En Foucault esos dispositivos están funcionando en automático. Es decir, en toda sociedad el discurso está atravesado por mecanismos de poder independientemente de si nos damos cuenta o no. Vos te diste cuenta porque por algo has estudiado filosofía, te entrenan para estas cosas. Sí. El 99% de la gente, vamos a decirlo, insisto, no creo que se dé cuenta. Entonces, ¿qué significa batalla cultural? Nos dimos cuenta, organicémonos. Nosotros tenemos esta narrativa. Vamos a empujar esta narrativa de manera organizada. Esto no significa necesariamente de manera estatizada. Carta Abierta era estatizado. Instituto Patria, mientras ellos gobernaban, era estatizado. Fundación Faro no es estatizado, pero sí es organizado. Nos organizamos para empujar esta narrativa. ¿Pero por qué queremos esta narrativa? Y ahí viene un punto donde yo no sé si sigue el paradigma de Foucault, pero a mí me interesa mucho este punto que es el siguiente. Hay una realidad extralingüística por fuera del discurso, a mi juicio, hay una realidad que se siente. Hay una realidad extralingüística. Wittgenstein te diría que no hay realidad fuera del lenguaje. No hay realidad fuera. Yo digo, hay una realidad fuera del lenguaje que en el caso de Milei fue cómo dolía el bolsillo y cómo te cagabas encima para salir a la calle porque te podían desde robar hasta matar. ¿Y cómo sería esa realidad? Y ahí no hay discurso. Bueno, ahí te voy a decir algo. Es muy complicado, como lo voy a explicar, pero lo voy a explicar. Igual, total. Jacques Lacan hablaba de 3 registros. El registro del espejo, el registro de lo simbólico, el registro de lo real. El registro de lo real, cuando vos, freudianamente hablando, psicoanalíticamente hablando, llevas algo que te está doliendo a tu psicoanalista, lo podés hablar, lo tenés reprimido, lo tenés comprimido y sale, diría Freud, en forma de sueños, chistes, conductas que vos repetís y que te duelen, pero vos lo podés hablar, ¿ok? Con mi psicoanalista. Vos fueses mi psicoanalista, yo vengo y te hablo sobre mis angustias y yo las puedo hablar. Las tengo reprimidas, pero las puedo hablar. En Lacan hay algo que se llama forclusión, o lo que yo tengo
que me produce síntomas está forcluido, está fuera del lenguaje de lo nombrable, de lo decible. Okay. Entonces, en Freud, en el psicoanálisis, si yo tengo algo reprimido, lo puedo curar. Lo trabajo con mi psicoanalista y lo puedo curar. Lo puedo sacar, lo puedo expresar. Sí, tuve un accidente de tránsito, quedé con un trauma de ese accidente de tránsito y te lo puedo poner en palabras. Dolor, sangre, angustia. Ahora, lacanianamente hablando, hay traumas que no se pueden hablar, están forcluidos. Hay un ejemplo de una película que puede servir para esto. ¿Vos viste Gravity con Sandra Bullock? Sí, claro. Se desconecta el cable que la tenía a la estación espacial, empieza a girar, se va, la chupa el universo y le dicen desde la estación espacial, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y la película, la mina hace... ¿Qué palabras le podés poner a estar desconectada del cable y del alambre que te tenía en la estación espacial y te traga la inmensidad del universo? No hay palabras para ponerle eso. Eso es un real lacaniano. Sí. Hay una escuela, y vos la conocés mucho mejor que yo, que es la Escuela Psicoanalítica Eslovena de Zizek, que considera que toda sociedad tira síntomas. Y cierro con esto y voy a lo que decís, porque es una genialidad lo que dijiste. Voy a entrar ahí. Hay un libro que también lo habrás leído, que es El sublime objeto de la ideología, donde Zizek dice que toda sociedad tiene sus síntomas y que pueden ser captados por sus chistes, por sus producciones culturales. Por ejemplo, los norteamericanos tienen en la producción cultural del cine hollywoodense la paranoia de estar siempre invadidos desde abajo o desde afuera. Toda invasión, desde la Guerra de los Mundos de Orson Welles, vienen desde abajo, o son marcianos, o en la época que invadieron Irak, etcétera, etcétera, eran talibanes o eran árabes, etcétera, etcétera. Pero tienen esa paranoia que les refleja Hollywood, es perfecto como te lo refleja. Sí. Entonces, si vos tomás los síntomas de una sociedad, te podés dar cuenta, dice Zizek, podés interpretar una sociedad. Los 70 es algo forcluido en Argentina. Los 70 están forcluidos. No le podemos poner un puto nombre a los 70, no le podemos poner nombre a literatura de los 70, pero están forcluidos, aparece como síntoma. Te tiro un síntoma, hasta hace 1 año y medio o 2, un día me levanto y era tendencia 12 en Argentina, AAA. Dije, ¿habrán desclasificado documentos de la AAA? Era un pibito de 19 años que manejaba como community manager unos alfajores que se llamaban AAA y puso AAA, auténticamente argentinos. Ok. Y como está forcluido el tema de los 70 en Argentina, toda la gente puso AAA, pero era la AAA de los 70. Entonces, y cierro, lo que vos estás diciendo es algo que expresó Javier Milei, que estaba forcluido, y el síntoma de esa forclusión es Javier Milei. No le quiero bajar el precio, no le quiero bajar el precio. Y eso es lo que va a pasar en las elecciones que vienen. Hay un síntoma, todavía no entiende la política, por ahí la escasa participación, y también ahí entra Javier, o entran los libertarios, entran todos, pero eso es lo que hay que analizar, hermano mío. ¿Qué está pasando? Bueno, entró Javier. Para mí es un síntoma de algo que estaba y que él lo expresó muy bien. Ahora mi pregunta es si es desde acá o el mundo estaba expresando eso. Dale vos porque sabes más que yo. No, vamos a ver algunos comentarios después de este brillante análisis que has hecho, de paz con categorías del psicoanálisis. Qué bueno que vayas a sacar tu doctorado en psicoanálisis. Gracias, disciplina hermano. Que yo no conozco. Ya te lo comenté hablando, digamos, fuera del micrófono. En algún momento ya me meteré por ahí también. No podés entrar al postestructuralismo, que es lo que yo estudio, sin tener algún basamento psicoanalítico. Me costó muchísimo el antiedipo. Es más, de cuánto puedo haber entendido del antiedipo. Imagínate vos. Son libros para captar algunas cosas. Algunas cosas. Pero ¿te gusta Deleuze y Guattari? ¿Has leído algunas cosas? Sí. 1000 mesetas, Rizoma, que es la introducción en verdad, pero después lo hicieron... Bueno, en fin. Dale, ahora, seguí vos. El punto es... Voy a traer a alguien que está un poco atrás en el tiempo. Vos entendés que hay casi 4.000 personas escuchándonos hablar de Guattari, de Deleuze, esquizoanálisis y de Lacan y de lo forcluido. Quiere decir que hay un camino también, ¿no? Que no todo es boludeo. No, dale. Totalmente. Y dejen like, pongan algunos comentarios, compartan. Mira, Maquiavelo. Vamos a otra luminaria de otro siglo. No entiendo nada, no leí nada, enséñame. Bueno, Maquiavelo escribe distintas obras, la más conocida es El Príncipe, y ahí las categorías que yo quiero usar para este análisis, porque esto es una caja de herramientas. Foucault, uno agarra lo que le va sirviendo para hacer análisis actuales. Maquiavelo habla de la fortuna y la virtud. Dice, un buen príncipe es aquel que tiene virtud y fortuna. ¿Qué significa
fortuna? ¿Significa simplemente buena suerte? No, significa estar en el lugar correcto, con las ideas correctas para generar los efectos correctos. Está bien, ¿eh? Ahora, virtud... ¿Eso dónde está vos? ¿En qué El príncipe. Ah, el príncipe. El príncipe. Virtud, ¿qué significa? En realidad él lo pone virtud, sin la D. ¿Qué es? ¿Es la virtud de Aristóteles? ¿Es la virtud como un hábito bueno en el...? No, no. Es... No te lo pone como un justo medio, Exacto, lo virtuoso. exacto. Ah. Te lo pone como destreza política. Por ejemplo, un buen mentiroso se le puede considerar que es virtuoso políticamente porque sabe mentir sin que nadie se dé cuenta. Pero es muy sofístico eso. Es un... Bueno, por algo tenemos el término, el adjetivo es maquiavélico. Es maquiavélico. Hay una separación de la moral y la política que produce Maquiavelo y donde escribe este manual para el príncipe y le dice, haz lo que tengas que hacer para obtener el poder y o para conservarlo. Y te hago una pregunta, enséñame, porque en la Grecia antigua hubo un gran escándalo, o sea, Sócrates y Platón estaban absolutamente en contra de los sofistas. Hay un diálogo maravilloso que es el sofista justamente. Sí. Y se planteaba esto, che, es imposible, no, dale, no hay una verdad, el hombre no es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras. O sea, en este caso, ¿qué le decían a Maquiavelo cuando escribía esto y quería separar la moral de la política? Bueno, fue un escándalo. Fue escandaloso Fue un también. escándalo, claro. Contale a la gente, ¿qué es Faro? La Fundación Faro es una fundación liberal libertaria que tiene menos de un año de existencia. Nosotros nos dedicamos a formar a los libertarios en Argentina. Damos para eso cursos de formación, masterclass, seminarios. Estamos también impulsando una sección de políticas públicas. Vamos a anunciar esto el día 4 con Javier Milei en un evento que va a ser muy interesante en la Fundación Faro. El lunes. Entonces, el lunes, Claro, exacto. Tenemos distintos tipos de iniciativas en la Fundación de lo que llamamos Batalla Cultural. Solo un año de existencia y la Fundación está creciendo muy rápido. Tenemos gente que viene a todo. Es impresionante porque más o menos damos una clase, una conferencia por semana y se llena. La de hoy, por ejemplo, para que te des una idea, tiene 800 inscritos. 800 inscritos para comerse una clase de 3 horas y media sobre socialismo del siglo XXI. Bueno, ahora, che, ¿bajaron acá o se sigue escuchando? Sigue habiendo una reverberancia. Bájamelo todo, si se puede, no sé, lo escucho. Escucha, ¿vos sos politólogo? ¿Sos licenciado en filosofía? No, yo soy politólogo, soy licenciado en ciencia política. Vos sabés que la ciencia política tiene distintas ramas, muchas. Hay gente que sale de la carrera y está especializada en hacer campañas políticas, otros en comunicación política, otros en estudios de opinión pública, por ejemplo. Y hay otros que somos los más raros que nos dedicamos a la teoría política. Entonces, dentro de la teoría política, yo me enamoré de la filosofía política. ¿De quién te enamoraste en la filosofía política? Y dame un poquito más de retorno a mí, así no me tapo yo con mis propios auriculares, levantame a mí, ahí está, perfecto. Yo tengo un toque enorme, fui relator de fútbol muchos años y eso me mata. ¿De quién te enamoraste en la filosofía política? Mira, primero de Ayn Rand, una filósofa rusa-americana, nacionalizada en los Estados Unidos, huyendo de la Unión Soviética. Ese fue mi primer contacto con la filosofía libertaria, dicho en términos muy amplios. Ella diría objetivista, pero no importa, libertaria. Después di un paso más allá y fui a Hayek. Hayek es el filósofo político, filósofo social de la Escuela Austríaca de Economía. Si bien tiene un Nobel en Economía, para mí lo más potente de Hayek y por lo que yo me enamoré de él son por libros como Los Fundamentos de la Libertad. ¿Y cómo entraste ahí? Llegué a un límite con Rand. Rand era muy racionalista, era todo tan esquemático que incluso, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que a los randianos no les va a gustar nada, pero en algún momento me sentí que me estaba afectando moralmente. Porque el randianismo o el objetivismo es una cosa muy del egoísmo racional. Es decir, todo tengo que hacer un cálculo de intereses personales y la verdad es que el hombre no vive solo de intereses personales. ¿Conecta en algún punto con el utilitarismo? ¿O no tiene? O sea, ¿hay alguna conexión con Bentham, con alguno o no? Mira, Rand se cree muy fundacional, entonces ella descarta toda la filosofía. Al único que rescata es Aristóteles y más o menos a Tomás de Aquino. ¿Y por qué lo rescata Aristóteles? Por su realismo. La metafísica de Rand es realista.
Entonces, por ejemplo, su concepción de la verdad, que sé Sí. que es un tema que a vos te deslumbra y que lo manejás muy bien, es adecuacionista. Entonces, la idea de una realidad objetiva fuera del sujeto, el cual puede acceder con el intelecto, es la base metafísica de Rand, por ejemplo. El tema del realismo a mí me interesa muchísimo, sobre todo el realismo aristotélico. Yo soy bastante genealógico con respecto a la búsqueda de lo que es la verdad, aunque no creo en ella. Yo creo que cuando desalojan a los sofistas de la plaza en Atenas y se entronan ese tríptico que son Sócrates, Platón y Aristóteles, nace el realismo, que luego se llama realismo aristotélico, y después continuado por los escolásticos, sobre todo como en Santo Tomás, cuando dice, sí, mirá, hay un universal que le da realidad, o sea, la idea es una realidad, se puede pensar como una realidad. El primer gran golpe que para mí se lo da Guillermo de Ockham con, la querella de los universales, sobre todo con la querella de los universales, es el inicio, para mí, es una pequeña referencia, por eso está bueno pelotearlo con vos, de lo que es luego, ¿quién le pone nombre a las cosas? Porque, a ver, por ejemplo, para un escolástico, para un tomista, podría decirte que la manzana es manzana porque el universal de manzana la hace ser manzana. O sea, justamente Aristóteles decía que con su teoría lemórfica las cosas son forma y materia, ¿no? La materia de una manzana es, bueno, sus tejidos, etcétera, y su forma es lo que es la manzaneidad. Pero Guillermo Ockham dice, no, señores, es manzana porque Laje le dijo manzana, Fantino le dijo manzana, Pía le dijo manzana, entonces va de abajo para arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces yo estoy más con eso, con ese pensamiento, ¿viste? Entonces, ¿dónde entrona lo Rand, por ejemplo? Bueno, tu escuela? no, Rand es una vuelta a una metafísica realista. Sí. ¿Por qué la mina plantea eso? Porque ella cree que afuera del sujeto hay una realidad que es independiente del sujeto, es decir, es prekantiana incluso. A ver, anda despacio. La mina, Rand, me encanta aprender, yo no la leí nunca. Sostiene que hay una realidad previa al sujeto. Exactamente. Hay una realidad que está por fuera del sujeto, que no depende del sujeto, y el sujeto la puede conocer. Para conocerla dispone de sus sentidos y dispone sobre todo de su razón. Discúlpame, la puede conocer a esa realidad, porque kantianamente hablando, vos podés conocer el fenómeno, pero no la cosa en sí, no el noumeno. Ella tiene una situación o tiene algún tipo de contenido neuménico donde se dice, bueno, hasta esto no, se llega hasta esto, pero más allá de esto no. No. Para ella, la realidad, como para Aristóteles, es accesible por completo, de manera plena, por el sujeto del conocimiento. Entonces, ella es, a ver, su gran enemigo epistemológicamente hablando fue Kant. ¿Por qué? Porque Kant interpone entre la realidad y el sujeto las categorías. Sí. Es decir, el sujeto conoce en la medida en que dispone de fábrica de una serie de categorías que filtran la realidad y le devuelven no el noúmeno, no la cosa en sí, sino que le devuelve el fenómeno. Por eso los fenomenólogos, siguiendo después más adelante, lo que van a decir es, bueno, nos olvidemos de este problema de si puedo acceder a la cosa en sí o al fenómeno, vamos a describir intensivamente, a fondo, las cosas, el fenómeno como se nos presenta. A mí me encanta que podamos tener esta charla, Agus, y nos tenemos que ir enganchando de liana en liana, ahora volvemos, porque abrís 3 ventanas hermosas, y perdón si alguno del otro lado dice, che, ¿de qué están hablando? Pero bueno, vos planteás, traes a Kant y traes a los fenomenólogos, y yo te voy a plantear 2 problemas que hoy, por lo menos yo tengo en comunicación política. Es, ¿cómo nombro las cosas? Kant diría, hay 2 formas de percibir que son puras, tiempo y espacio, y después tenés las categorías por las cuales paso esa percepción y construyo el fenómeno, no el noúmeno, no accedo. Es más, de un programa en neuro que se llama La cosa en sí. Pero luego tomé a Husserl para poder entender un poco desde su fenomenología y practicando algo de suspensión de juicio, algo de Pogé, puedo entender algo la realidad. Yo a Javier, a Milei, lo tuve que construir mentalmente. No me entraba en ningún tipo de categoría. O sea, kantianamente hablando, para mí era neuménico. Suspendí mi juicio sobre lo que pensaba que era un hombre de derecha, conservador, aunque tampoco me entraba en esa categoría. Entonces, es interesante, explícamelo vos. ¿Cómo construís vos las categorías políticas? A ver, vos sos quien lleva adelante Faro, etcétera, etcétera. ¿Con qué herramientas filosóficas te manejas, hermano? Mira, Javier Milei es el triunfo de la contrahegemonía.
Contrahegemonía. Exactamente. Hay una categoría del pensamiento político muy trabajada por un neomarxista llamado Antonio Gramsci. Sí. Vos recién me preguntabas qué autores me impactaron, especialmente yo te dije primero Rand, después pasé a Hayek, que tiene otra visión distinta, y después empecé a agarrar a los que estaban del otro lado. Es decir, yo no soy una persona de izquierdas. Ah, los agarraste, che. Claro. O sea, fui por para Gramsci. entenderlos. Para entenderlos, porque a mí me gusta entender cómo piensa el otro, porque si no soy un pelotudo. O sea, si no, yo soy un tipo que está en contra de algo que no ha leído en su vida. ¿Qué te pasó con Gramsci? Yo no tengo ni idea de Gramsci. Fascinación. Yo me he fascinado con Gramsci, me fasciné con Laclau, como le quieran decir, y me fasciné con Foucault. Ahora es Ahora vamos a llegar a Foucault. Te traje un libro que creo que te gusta y también el tuyo, que es el de uno de los míos. Pero dale, entra vamos por orden. Entonces, yo agarré a Gramsci porque era la época del kirchnerismo y Carta Abierta reivindicaba en cada oportunidad que podía a Gramsci. Carta Abierta, ¿te acordás? Era el grupo de intelectuales orgánicos. Sí. Exactamente. Sí. Y su luminaria intelectual, no lo digo con ironía, es un gran intelectual, era Ernesto Laclau. Sí. Y su mujer Chantal Mouffe. Gramscianos hasta la médula, solo que le hacen dar a Gramsci un paso más para deconstruir el objetivismo o el materialismo marxista. Ya si después querés entramos. Dale. Entonces, ¿cómo lo deconstruyen? Lo deconstruyen con una categoría que se llama hegemonía. Para Gramsci, la hegemonía era la capacidad de liderazgo cultural que tenía un grupo dominante o un grupo que resistía la dominación. Cuando vos resistís la dominación, en todo caso estás planteando un desafío contrahegemónico. Es tan interesante, déjame agregarte esto y seguir explicándome, me encanta vos que nos des esta mirada. Pues es que la etimología de la palabra hegemonía, en griego antiguo, viene de hegemón. Y hegemón es el que te conduce en una guerra o el que te conduce en un momento complicado. Por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, la Liga de Delos tenía su hegemón y la Liga del Peloponeso, que eran los espartanos, tenían su hegemón. Los atenienses su hegemón y los espartanos su hegemón. Y de ahí viene hegemonía. Mirá qué interesante. Seguí porque me haces pensar, hermano. Mirá, no, es que es muy buena la aclaración que haces porque has introducido un aspecto agonal. Es decir, has introducido la idea de una batalla. La batalla cultural. Hermoso lo que decís, porque el término agonal no lo capta nadie. Los griegos pensaban la política agonalmente. Bueno, no te quiero vencer, sino quiero enriquecer lo que vos decís. Y que me enriquezca. Una de mis palabras favoritas es agonística. ¿Me jodés? Claro. A ver, claro. Entra ahí. Y bueno, a ver, lo agonal es lo conflictual. Hay una concepción de la política que a mí me parece nefasta, que es la política como acuerdo, la política como diálogo. Y para vos es agonística, es para agonal. mí es combate. Para mí la política es combate, es ruptura. Para mí la política... A ver, si hay un acuerdo es porque hubo un conflicto. Si hay una negociación es porque hubo un conflicto. Entonces, lo que hacen es habitualmente poner el carro por delante del caballo. No me ocultes el conflicto. Esto es muy Foucault también. No me ocultes el conflicto. La política es conflicto. Y en ese sentido hay un jurista alemán, cuestionado por sus vínculos con el nacionalsocialismo, llamado Carl Schmitt, que tiene un gran libro que se llama El concepto de lo político y tiene una visión totalmente agonal de la política, donde la política es un juego entre amigos y enemigos. No sé si fue bien utilizado o no. Enseñame, Agustín, abrime la cabeza con el tema de Carl Schmitt. ¿Es el de la articulación de amigo-enemigo? Exacto. Carl Schmitt dice lo siguiente. ¿Cómo delimitamos el concepto de lo político? Bueno, ¿cómo delimitamos otros conceptos que refieren a dimensiones de la práctica humana? La moral, por ejemplo. La moral la delimitamos entre la diferencia de lo bueno y lo malo. Cuando referimos al campo de la moral decimos acá está lo bueno, acá está lo malo. Eso lo dice Schmitt. Y te pregunto, sí, ¿espolvoreada la moral en la política por la separación de la moral de la política de Maquiavelo? Sí. ¿Funciona el concepto de lo moral en política? ¿Hay moralidad en política? Son dos dimensiones que están todavía sujetas, son inescindibles. A ver. Más aún, si nos vamos a Aristóteles, la ética a Nicómaco termina diciendo y ahora entramos por fin al tema en cuestión, porque le sigue la política. Y en Kant, la moral es absolutamente interna, actúa de tal manera que tu acto sea tomado como una ley universal. Exacto, esa es la modernidad. Exacto, sí. Esa es la modernidad que separa las esferas funcionales de la vida y les pretende autonomía. Para mí no son autónomas. Vos te das cuenta,
lo que estamos haciendo, ¿no? Es hermoso esto. Podemos conversar en un sitio tan libre como esto. Tal Qué vez bueno. mucha gente diga, ¿pero de qué están hablando? Pero bueno, de Este esto es un se streaming trata. atípico. Sí, es atípico. Es sí, atípico, pero mira, es donde, a ver, hablando estas cosas sin estar preocupado por el rating. Sí, total. Ojalá que la gente se cope, Sí. que deje sus comentarios, que le ponga Sí. me gusta, ojalá. Sí. Pero el placer de la conversación, bueno, la metafísica No, y además de... una cosa, Agus, permite, y se los digo a ustedes del otro lado, permite que a veces, a mí me enganchó la filosofía el no entender, Sí, ¿viste? El sí. quedar afuera y por momentos te enoja y superen eso, decir, ¿pero de qué están hablando estos dos flacos? Bueno, superen eso y vayan a buscar el concepto. Sí. De pronto, bueno, ¿de qué están hablando? A ver, me hablan de Gramsci, Agustín Laje me está hablando de Ayn Rand, está hablando de Kant. Es difícil entrar, pero bueno, está buenísimo. Seguí, Agus, Mirá, me encanta cómo me lo explicás. Vamos a esto. Hegemonía. Habíamos dicho agonal, habíamos dicho lucha, Sí. conflicto. Para el marxismo clásico, Marx-Lenin, la línea Marx-Lenin, había una lucha eterna desde que el hombre es hombre, que es la lucha de clases, ¿de acuerdo? Las clases se definen como grupos determinados por su relación con los medios de producción. Es decir, la clase es un concepto económico. Yo me configuro como clase obrera por estar desposeído de los medios de producción. Yo me configuro como burgués. Perdón. No, está bien, está bien. Tenía abierto esto. YouTube, está. dale, seguí, dale. Yo me configuro como burgués por ser el dueño de los medios de... Yo me configuro como señor feudal por tener mis vasallos. Yo me configuro como campesino por trabajar en la tierra de otro. Y así en general. Entonces, ¿qué dice el marxismo? Acá hay una lucha entre clases sociales. Esto va a avanzar hasta un momento dado en el que la clase obrera, ya configurada por el mismo sistema capitalista, venza finalmente a los capitalistas, aniquile la propiedad privada y en esa abolición de la propiedad ya no va a haber fundamento económico sobre el cual pueda seguir habiendo divisiones de clases. Esa es una categoría hegeliana Exacto. llamada dialéctica y totalización. Exactamente. Se avanza por saltos dialécticos, por tesis, antítesis o negaciones y totalizaciones y se supone que la historia avanza. Podamos hablar porque nosotros dos somos Foucaultianos. Sí. Y no, por lo menos yo no considero que la historia sea dialéctica. Bueno, quien se metió en un gran problema por eso fue Gramsci. Porque Gramsci, después de la Revolución Rusa, dada esta lógica interna a la historia, esta lógica dialéctica... Pero discúlpame, ¿vos creés en la dialéctica histórica? No, porque ya está mostrada falsa. O sea, por lo menos tal como el marxismo la planteó, no corre. Porque si el marxismo hubiese sido cierto... La revolución proletaria hubiese sido inevitable. Son leyes históricas. A ver, despacio. Si el marxismo hubiese sido un acierto, la revolución proletaria hubiese sido inevitable. Es un fatalismo. Pero ocurrió. Ocurrió, pero no como fin de la historia. No, es que no hay fin de historia. Pero para el marxismo sí. Para el marxismo, cuando la clase obrera hace su revolución, aniquila la propiedad privada, ya no hay ningún móvil que pueda seguir generando identidades de clase. Pero esa fue la diferencia entre Trotsky y Lenin, básicamente que Trotsky pedía exportar la revolución porque se superó. A ver, es muy interesante esto, Agus. Entonces, sí. ¿Vos creés que hay un fin de historia? No, de hecho el gran error después vino por derecha. Porque cuando cae el muro de Berlín... Apareció Fukuyama diciendo el fin de la historia. Ahí está. Otro hegeliano. ¿En serio? Claro. Fin de la historia y el último hombre. No leí hegeliano. Eso del último hombre. Claro. Para él, digamos, al final, el error había sido de Marx, no por aplicar esta lógica dialéctica. Cuando cae el muro de Berlín, el tipo dice, se terminó la historia. Triunfó el capitalismo, triunfó listo. Ya no hay más nada que contar aquí. Ya no hay más narrativas sustanciales. Y bueno, ahí va a venir, aparte agarrándose también de toda una época de los postmodernos, Lyotard, los microrelatos, los pequeños relatos. Pero bueno, ahora, quiero volver a Gramsci un segundo, pues esto es muy importante. Hermano. ¿Qué pasa? Ese fatalismo, esa idea de que es inevitable la revolución porque el sistema económico se mueve de tal manera que genera contradicciones, que tienen consecuencias políticas que se pueden volver revoluciones, a Gramsci lo entusiasman mucho y dice, bueno, la revolución en Italia va a ser inevitable. Y él era el dirigente del Partido Comunista Italiano. ¿Qué pasa con Gramsci entonces? No llega la revolución obrera, sino que llega el fascismo. Y Gramsci termina preso. Entonces, desde la cárcel escribe el grueso de su obra y Gramsci se empieza a fijar en
la cultura. Algo que el marxismo en general lo tenía como epifenoménico. ¿Qué significa epifenoménico? Que es una derivación secundaria de la realidad material que está dada por el sistema económico. Vos tenés un sistema económico capitalista que te genera una cultura afín a ese sistema y que se prostituye en virtud de mantener ese sistema en el orden que necesita para funcionar. Esta es una visión mecanicista de la cultura. Gramsci la empieza a deconstruir. Gramsci, a través del concepto de hegemonía, empieza a decir, cuidado, acá hay que apuntar a luchas culturales, luchas intelectuales, hay que cuestionar la moral vigente. Es el de los... no sé nada de Gramsci, es el que cita aparatos ideológicos del Estado. Exacto, Althusser. Althusser, claro. Althusser, que fue un francés de la década en los 60-70, escribió. Después se quitó la vida de una manera muy trágica. Tengo entendido que hasta mató a la esposa antes de matarse él. Y estuvo preso, no creo que ni fue preso, creo que lo ayudaron mucho, era un postestructuralista. Exacto. Era un postestructuralista muy ayudado por un grupo entre los cuales estaba Michel Foucault, Jacques Lacan, y había Derrida, exacto, se hicieron cargo de él. Althusser mete aparatos ideológicos del Estado y es una novedad porque recupera Gramsci cuando Gramsci no era un rockstar, ya había muerto evidentemente, Gramsci murió, si mal no recuerdo, en el 38 más o menos. Y Althusser dice, oigan, vamos a estudiar un poco la cultura, vamos a criticar los aparatos ideológicos del Estado capitalista. Esa es un poco, digamos, la tesis de ese libro de él. Y entonces aparece una novedad, porque los marxistas, insisto, las cuestiones culturales siempre estaban relegadas a un segundo plano. No sé qué te pasa a vos, perdón, Agus. Sí. A mí, Marx... A ver, yo no conozco casi nada de Marx. Por ahí mi tránsito por la filosofía es muy Foucaultiano, muy postestructuralista. Ahora quiero contar qué es el postestructuralismo, porque uno habla de postestructuralismo y no se entiende muy bien de qué habla. Pero si Dios quiere, a fin de año me doctoro en psicoanálisis. A mí el postestructuralismo me llevó al psicoanálisis, sobre todo lacaniano. Pero a mí Marx, lo poco que he leído, a mí me parece atrapante, hermano. Y yo no lo leo en clave política, lo leo en clave filosófica. Es interesante, loco. Mira, vos recién mencionabas a Milei y no sabías dónde situarlo. Sí, después te lo voy a intentar explicar. Si querés podemos debatirlo un poquitito. Dale. Yo creo que con Marx puede haber pasado algo similar. En el sentido de que Marx fue, por un lado, un pensador, es decir, es un tipo que creó ideas, produjo, si querés, ideas originales, el marxismo científico, como, digamos, el socialismo científico, mejor dicho, como él le llamaba, frente al socialismo utópico. Tráeme un cafecito, ¿pero un café uno? ¿Estás bien? Tráeme un cafecito más, si se puede. Bueno, dale, uno. Sí, dos cafecitos. Dale. Entonces, a ver, Marx a mí no me gusta entrar en esas cosas de, bueno, no, Marx, qué horror. Hay que leerlos. Yo de Marx debo decir, ¿qué tengo leído de Marx? Manifiesto Comunista, la ideología alemana, la Sagrada Familia, Capital, te soy sincero, no pude entrar. Es difícil, sí. Es jodido. Sí. O sea, y esto también es muy importante, admitir los propios límites, admitir las propias, como vos dijiste recién, mirá, yo voy por esta línea, conozco a mí me abrió Marx, por ejemplo, yo tengo subrayado hasta el hartazgo los cursos de la dialéctica sobre el amo y el esclavo de Koyev, de Alexander Koyev, que son tomados de la literatura filosófica de Hegel y que también fueron utilizados en algún punto por Marx. Sí. A ver, no hubiera habido Marx sin Hegel. Y a mí, no sé, a mí es muy fragmentaria mi lectura, ¿viste? Entonces yo te escucho, ahora me acabas de meter el virus en mi mente de Gramsci. No tengo nada de Gramsci. Voy a llegar y me voy a ir a comprar libros de Gramsci, porque digo, che, interesante conocerlo. Te lo recomiendo mucho porque fue lo que recuperó el kirchnerismo. Y ese es el punto de esta genealogía muy rápida que estoy haciendo. Claro, Gramsci viene de Marx. Metámonos ahí, culturalmente, y después te voy a intentar dar una explicación, y vamos a hablar de La batalla cultural, este libro que escribiste.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distinto, porque con qué me van a salir, con qué, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché a Caputo, Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.